¿Qué tal, mis amigos? Es un gusto para mí una vez más poder acompañarles en este devocional matutino tenemos como reflexión también que iniciamos hace unos días, semanas con esta bonita reflexión. Quiero saludarles cordialmente, un abrazo para todos aquellos que se toman el tiempo para poder escuchar este contenido, para poderlo meditar y para poder compartir, para poder ejercer la tarea que tenemos. Quiero recordarles que tenemos un propósito con este plan de tener este canal, que el propósito es de llevar el Evangelio a toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo, que podamos ejercer la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo vamos a hacer esto? Compartiendo, dando like y hagan sus comentarios, hagan sus peticiones. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. Nos hemos quedado estancados y me gustaría que compartiéramos más para que más personas se añadieran a este equipo de trabajo que es la obra de nuestro Dios. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a dar inicio a nuestras meditaciones y a nuestro devocional. Oremos. Bendito Dios, gracias Señor te damos en esta mañana que nos has permitido, Señor, tener vida, salud. Rogamos, Señor, tu bendición, tu protección, que hoy que estamos estudiando, Señor, tu palabra, que podamos a meditarla, que podamos llevar a cabo, Señor, como siempre, ruego para que nos des la facultad de poder hacer las cosas que aprendemos, buen Dios. Acompáñanos en esta mañana, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 9 de abril del 2024, Dios nos mantiene lejos del peligro. Vamos a leer Lucas 11:4. No permitas que cedamos ante la tentación. Aun cuando el Padre nuestro nos dice que somos hijos de Dios Altísimo, aun cuando sabemos que Él nos santifica y por su poder podemos llegar a ser santos, al llegar al Padre nuestro que se refleja en el versículo de hoy, nos damos cuenta mm, que somos débiles pecadores, que en cualquier momento de descuido podemos caer al ser tentados y terminar de nuevo practicando el mal. La palabra que se usa en el original, parasmos, puede referirse tanto a tentación como a prueba. Por eso otras versiones de la Biblia traducen: cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Lucas 11:4, perdón. En otras palabras, la oración del verdadero cristiano debe incluir una súplica al Padre para que nos salve de las tentaciones y las pruebas de la vida, de tal manera que podamos permanecer fieles al Señor. El mayor temor del cristiano debe ser caer en algo que nos aparte de Cristo. Esta petición reconoce que debemos mantenernos vigilantes, acudiendo a Dios en busca de su poder. Sabemos que las pruebas vendrán, sabemos que las tentaciones llegarán porque el tentador es astuto y sabemos que unas y otras pueden comprometer nuestra fe. Por ello, cada día, conscientes de estas realidades de la vida, hemos de pedir a Dios en oración que nos ayude, que nos hemos de enfrentar las tentaciones y las pruebas por medio de algún plan personal o apoyarnos en nuestras propias fuerzas, sino asegurándonos de estar aferrados a Dios. El que ora esta porción del Padre Nuestro le está diciendo al Señor: nunca te retires de tu gracia, nunca me retires de tu gracia, nunca me niegues tus fuerzas, no permitas que me llegue una carga más grande de lo que yo puedo llevar, porque soy débil. Orar pidiendo a Dios que nos ayude en las pruebas y en otras tentaciones, nos libre del mal, implica que no salgamos nosotros mismos a buscar tentaciones y pruebas, que no estemos en lugares donde el mal nos pueda alcanzar y que cuidemos de no relacionarnos con personas que pueden traer tentaciones a nuestras vidas. Elena de White escribió: los que no quieren ser víctimas de ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver u oír
cuanto sugiera pensamientos impuros. Podemos ver más contenido al respecto en Patriarcas y Profetas, en el libro de Patriarcas y Profetas, capítulo 41, página 436. El mal no es algo con lo que debemos jugar. La tentación no es que deberíamos querer ver cerca. Las pruebas de la vida, para que no nos aparten de Dios, necesitan ser encaradas con fe. Resulta difícil para nosotros. Aquí les presento una manera de poder entender cómo no caer en tentaciones. La vida del ser humano en este planeta está prácticamente arraigada a este tipo de complacencias para el ser humano, ¿no? De situaciones donde nos invita el enemigo de Dios, donde utiliza a personas, utiliza situaciones para que nosotros caigamos en tentación. Por eso aquí la hermana de White nos está invitando para abstenernos de leer, ver u oír a situaciones que nos sugieran pensamientos impuros, que estemos alertas, atentos a este tipo de situaciones para poder mantenernos siempre firmes a las cosas que Dios nos manda, ¿no? Mantenernos siempre en línea y apartarnos de todas las cosas que nos distraen de la presencia de Dios. Vamos a dar paso a nuestra siguiente temática de reflexiones. Acabamos de ver lo que es la meditación matutina y vamos a darle paso a la secuencia que llevamos, ¿no? A lo largo de la semana de la meditación de nuestra lección bíblica. Martes 9 de abril, fieles en medio de la persecución. Este es el título de nuestra meditación de esta mañana. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de aquellos que están allá de aquel lado de la pantalla se han encontrado con alguna persecución? Nosotros los adventistas, cristianos adventistas, le llamamos persecución a todos aquellos que hemos sido perseguidos por alguna situación, por el hecho de ser cristianos, porque guardamos el sábado, porque hay situaciones donde nosotros no participamos por muchas cosas, ¿no? Ahorita en algunos colegios, escuelas, a muchos niños les hacen bullying por este sentido, ¿no? Porque sus padres son cristianos, porque les inculcan maneras de vivir distintas, digámoslo de esta manera, a sus hijos, y muchos de los niños que viven en una vida secular, digámoslo de esta manera, no les enseñan principios, valores que determinen un modo de comportamiento de acuerdo a los estandartes que tiene el cristianismo, ¿no? No sé si me di a entender, pero bueno, esto es la manera que tengo para explicar un suceso de estos. Fieles en medio de la persecución. Durante los primeros siglos del cristiano, la iglesia cristiana creció rápidamente. A pesar de los encarecimientos, las torturas y las persecuciones, los creyentes fieles, totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban la palabra con poder, y decenas de miles de personas se convertían y su vida cambiaba. ¿Qué retos tenemos en cuanto a esto? La persecución que recibieron los primeros pioneros, después de la ascensión que les he mencionado, cuando Cristo subió al cielo, dejó poder para los apóstoles, y ya había muchos que se convertían. Ya Juan estaba bautizando personas y les invitaba al arrepentimiento, y muchos de ellos ya desde entonces habían sido perseguidos en situaciones donde los mataban incluso por seguir a Cristo. Vamos a leer Hechos 2, 41, 4, 4 y 31, 5, 42. Vamos a leer el 8, 1 al 8. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre los desafíos que enfrentó la iglesia en el Nuevo Testamento, que son los discípulos y todos aquellos que le seguían a Jesucristo y que empezaban a entender
el plan de salvación con los apóstoles. ¿Por qué creció tan rápidamente en ese entonces? Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahorita en la actualidad podemos tener campañas tras campañas y bueno, a mí no me ha tocado ver que se añadan tantos miles. Me ha tocado escuchar de que se bautizaron 100, 150, 200 y así no pasa de esas cifras de cientos. En las iglesias pequeñas se bautizan 5, 6, 2, 3 personas y para eso nosotros damos un gloria a Dios, no porque para nosotros es el inicio de una vida de cristianismo para esas personas y retos que vienen a sus vidas con el bautizo y con la enseñanza, el querer aprender respecto a la Biblia, no lo que Dios quiere. Hechos 4, 4 y 31 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Las cantidades, les repito, que aquí mencionan son muchas y yo creo que en la historia de la iglesia cristiana no lo podríamos volver a ver de esta manera y no porque yo no tenga fe, dadas las circunstancias que en ese momento ahorita podemos ver multitudes, ¿no?, en diferentes denominaciones, iglesias que se reúnen, sí, pero que se bauticen en el momento, que se añadan a la fe, al bautizo, tantas personas, es algo que Dios tiene el control y yo creo por fe que puede suceder, pero eso sería así que realmente un milagro de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar, dice el 31, estábamos leyendo Hechos 4:4 y vamos a leer el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo las palabras de Dios. Hablaban con seguridad, con certeza, con fe, la palabra de Dios. Hechos 5:42 y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 8, 1 al 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Recuerdan la muerte de Esteban, que fue apedreado a causa de Saulo. En ese momento era Saulo de Tarso y después cambió el nombre a Pablo de Tarso. E hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaban en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Los discípulos soportaban amenazas, encarcelamientos, persecuciones y la muerte misma. Pero con el poder del Espíritu Santo proclamaron valientemente a Cristo resucitado, y las iglesias se multiplicaron por toda Judea y Galilea y por Samaria. Es interesante cómo el Evangelio ha sido esparcido, pero cómo en medio de todo esto hemos fortalecido grandes barreras, y yo creo que esto es lo importante de poder entender, que tú te añadas a las filas de Cristo, conscientes de que tú estás siguiendo una fe, estás siguiendo algo que no puedes ver, estás siguiendo algo que no puedes tocar,
Estás siguiendo simplemente, por eso dice Dios en su palabra, ¿no? Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Los apóstoles caminaron con Jesús y muchos de ellos titubearon. En el caso de Pedro, la negación cuando negó que caminaba con Cristo, y muchos de ellos decayó su fe por algún momento e hicieron cosas que en el momento pudieron haber lastimado a la iglesia, pero cuando Dios les promete que iba a ser derramado el Espíritu Santo para que ellos se fortalecieran, entonces fue cuando entendieron realmente quién era Jesús. Cuando fue la resurrección, que fue y se reunió nuevamente con ellos después de que lo crucificaron y él resucitó. Jesucristo mismo se reunió con ellos y muchos todavía estaban incrédulos. Eh, Esto no me sorprende y les reitero, ¿no? Nosotros que no vivimos, que no vimos como los apóstoles vieron, es natural que por la naturaleza pecaminosa que tenemos, que titubeemos en la cuestión de la fe, que si realmente esto será cierto, será verdad, será mentira. Es normal que lleguen a tu vida espasmos de dudas que de repente el enemigo pone en ti, en tu vida. Pero, perdón, tenemos que tener la certeza y la seguridad. ¿Cómo vamos a adquirir esa certeza y esa seguridad? Mientras tú te mantengas firme, fiel, orando, escudriñando la palabra de Dios, estudiando, compartiendo el Evangelio a las personas, vas a fortalecer esa fe para que cuando lleguen esos tiempos difíciles de persecución, tú puedas estar firme en la fe de Jesucristo. Esto te lo estoy diciendo no porque yo lo escucho o porque simplemente un libro me invita a hacerlo. Yo personalmente he experimentado situaciones que de repente me llega el desánimo. Es natural, es normal que te llegue porque, te repito, estamos aquí luchando contra uh, ejércitos del enemigo de Dios, malos que se meten, que utilizan situaciones a personas y merman esa fe. Eh, la decadencia del ser humano entra en todos los sentidos, ¿no? Llega el desánimo a tu vida y eso es lo que sucede con los seres humanos, que no nos aferramos a las promesas que nos presenta la Biblia. Y vuelvo a lo mismo que les he repetido y se los voy a repetir siempre mientras toquemos temas como este, es hasta por lógica conviene más estar de este lado que no creer en nada, ¿no? Porque cuando tú no crees en nada no tienes esperanza, no tienes un motivo, no hay nada que pueda fortalecer esa fe, y cuando tú crees en las promesas que nos presenta aquí la palabra de Dios, realmente tú te preparas y crees que Dios, que hay algo más allá, ¿no? Que está preparando para que sus fieles seguidores estén seguros de que vamos a encontrar algo más allá. Los bastiones del infierno se sacudían, se quebraron los grilletes de Satanás. La superstición pagana se derrumbaba ante el poder de Cristo resucitado. El Evangelio triunfaba contra todos los pronósticos. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. En medio se dispersó como una sombra que se desvanece. Acuérdense que estamos hablando de que los apóstoles empezaron a proclamar valientemente a Cristo resucitado. Una vez que llegó a ellos el Espíritu Santo, empezaron a proclamar a Cristo resucitado. En su lugar, la fe llenó el corazón de los discípulos. Una visión de su Señor resucitado les dio una nueva razón para vivir. Nuestro Señor solo les había dado, no solo les había dado la gran comisión, sino también la promesa. Dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta en los confines de la tierra, hasta en lo último de la tierra. El Evangelio penetró hasta los rincones más remotos de la tierra.
Aunque el último de los discípulos, Juan, murió a fines del siglo I, otros recogieron la antorcha de la verdad y proclamaron al Cristo vivo. Dice aquí que Plinio, el joven gobernador de la provincia romana de Britinia, en la costa del norte de la actual Turquía, se escribió el emperador trabajando alrededor del año 110 después de Cristo. La declaración de Plinio es significativa porque fue casi 80 años después de la crucifixión. Plinio describió los juicios oficiales que efectuaba para encontrar y ejecutar a los cristianos y manifestó que muchas personas de todas las edades, clases y de ambos sexos están siendo expuestas en peligro por acusaciones y esto continuará. El contagio de esta superstición, el cristianismo, se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y los distritos rurales. Perdón, miren, ¿saben qué es lo que a mí me llama mucho la atención? Es que todos proclamamos a Jesucristo, todas las iglesias proclamamos a Jesucristo. La única iglesia que proyecta de alguna manera la idolatría en cuanto a cosas que se asemejan, que nos lo dice en los 10 mandamientos, no adorarás imágenes que asemejen a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, o sea, nada. Está diciéndote que no hagas imágenes que se asemejen a Jesucristo, que Él es el que está arriba en el cielo, a Dios que está en el cielo. Y para mí lo importante de todo esto que quiero llegar sin desviarme es que de alguna forma u otra nosotros mismos, siendo creyentes de que Cristo vino y murió por los pecadores, casi me atrevo a decirles que a nivel mundial la mayor parte de personas que creen que Jesucristo vino y murió por los pecadores es una parte mínima los que no creen. Casi la mayoría están enterados de los sucesos y quién es Jesucristo. Y aún así entre nosotros mismos como feligresía, como cristianos, como siervos de Dios, somos los que nos atacamos, que si porque la iglesia fulana está predicando y que si estos están haciendo y que si estos adoran aquí, adoran acá. Esto es triste, pero es real y debemos de enfocarnos realmente en predicar lo que Jesucristo predicó, ¿no? Con esa sencillez que Él vino a poner, con esa practicidad, porque Jesucristo fue muy práctico en su andar y todas las cosas hizo verlas de una manera un poco más sencilla, sin hablar tantas palabras tan rimbombantes, palabras que entendiera el pueblo. Y sí es cierto que habló en parábolas y las parábolas de repente confundían a los apóstoles, pero ahorita en la actualidad tenemos una mente probablemente más, ¿cómo decirlo? Un poco más aturdida, más apelmazada, porque yo creo que en ese tiempo, cuando estuvo Jesucristo, todos tenían una mente más abierta, una mente más, porque la contaminación de tantas comidas ahorita, todo lo que nos metemos en el cuerpo, eso provoca que nuestra mente vaya apelmazándose un poco más, ¿no? Aturdiendo un poco más, a ser más lenta y a retener cada vez menos y menos situaciones, palabras, historias, cosas. Entonces yo creo que en ese entonces había un poco más de entendimiento, vamos a llamarlo así. Encontré la palabra. Y comprendían más lo que se suscitaba y ahorita en la actualidad pues estamos viviendo este tipo de situaciones donde estamos aturdidos en la cuestión de señalando, juzgando o justificándonos los que estamos haciendo cosas porque aquellos sí hacen y nosotros no. Eso es otro tema, ¿no? Pero aquí la importancia es esa, ¿no? Voy a hacer las preguntas para que podamos adentrarnos en lo que es la explicación de todo lo que acabamos de leer. ¿Qué podemos aprender de la iglesia primitiva que pueda ayudarnos a nosotros, a la iglesia
del tiempo del fin a entender todo lo que está aconteciendo, a entender las persecuciones. ¿Alguna vez tú has sido perseguido? En la cuestión de los adventistas por el día sábado, la persecución que, voy a ponerles un ejemplo porque la persecución de antes no necesariamente tiene que ser la persecución de ahorita, ¿no? La persecución es de que no te dan trabajo porque tú eres un guardador del sábado. Es el ejemplo de los adventistas. Les recuerdo que nosotros tenemos eso que nos caracteriza, que nosotros guardamos el día que Dios estipuló desde el inicio del, del nacimiento de este mundo hasta la fecha. Nosotros somos guardadores del día sábado y de los mandamientos que nos pone la ley de Moisés, una vez que Moisés implementó o que les puso la tabla de la ley al pueblo de Israel, empezó a llevarse a cabo este día por mandato de Dios. Hemos sido perseguidos por este día y hasta la fecha somos perseguidos todos los cristianos de todas las denominaciones por diferentes circunstancias. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Dice: la persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio un gran impulso a la obra del evangelio. Esto es en todas las iglesias. El éxito había acompañado a la administración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio. Aquí no tengo que dar explicaciones de nada porque si tú realmente estás pensando cómo, de qué manera puedes saber que no estás peligrando, es moviéndote, compartiendo, llevando el evangelio. Por eso siempre les he invitado. Probablemente se los he dicho en muchas ocasiones, tú no tienes el don, la posibilidad, la facilidad de palabra de poder hacer evangelio de alguna manera, pero tienes la oportunidad de poder compartir este tipo de contenidos y de poder ayudarnos a poder seguir creciendo en el método que Dios nos ha puesto de acuerdo a las habilidades que tú puedas tener. Alexa, música de fondo de piano. Es un piano en Spotify. Hay situaciones donde nosotros podemos aprender a seguir trabajando, ¿no? Tú hice una pausita aquí porque se me olvidó poner la música de fondo. Dice aquí que había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador e ir a todo el mundo, olvidándose que la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos y de llevar el evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que los indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado, para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros. Dios permitió que fueran perseguidos, ahuyentados de Jerusalén. Los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra de Dios. Miren, a mí me da mucho gusto cuando leo y entiendo este tipo de situaciones, porque muchas de las veces el enemigo de Dios piensa que ha triunfado, ¿no? Cuando pasan situaciones con el pueblo de Dios. Y en este caso empezaron cuando dieron la muerte de Esteban, se suscitó mucho miedo por todas aquellas personas que estaban trabajando para la obra de Dios, pero con la muerte de Esteban entró ese pánico que surge para muchas personas, y yo no lo dudo que en ese tiempo todos pensaban que se iba a terminar todo, ¿no? Hasta el mismo enemigo de Dios pensaba que había vencido.
pero cuando todos fueron esparcidos, cuando todos que empezaron a ser perseguidos, fue cuando se difundió más, la expresión, pues se difundió más la palabra de Dios y empezaron a compartir con más energía la palabra de Dios. Esto es bien interesante porque Dios tiene los planes y son mejores que los tuyos y los míos y los del enemigo. Si los santos del Antiguo Testamento dieron tan brillante testimonio de lealtad, ¿no deberían aquellos sobre quienes resplandece la luz acumulada durante siglos dar un testimonio aún más, señalando con respecto al poder de la verdad? La gloria de las profecías derrama su luz sobre nuestra senda. Los símbolos se encontraron con la realidad en la muerte del Hijo de Dios. Cristo resucitó de los muertos y proclamó sobre el sepulcro abierto. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿No me crees? Puedes buscar en Juan 11:25. Envió su Espíritu al mundo para recordarnos todas las cosas, y por un milagro de su poder preservó su palabra escrita a través de los siglos. Los reformadores, cuya protesta nos dio el nombre de protestantes, consideraron que Dios les había llamado a dar al mundo la luz del Evangelio, y su esfuerzo por hacerlo estaba listos para sacrificar sus bienes, su libertad y aún la misma vida. Frente a la persecución y la muerte, el Evangelio se proclamó lejos y cerca. La palabra de Dios fue comunicada al pueblo, y todas las clases, humildes y encumbrados, ricos y pobres, sabios e ignorantes, la estudiaron con avidez por su cuenta. Somos nosotros en este último conflicto de la gran controversia tan fieles en nuestro cometido como lo fueron a los apóstoles, los primeros reformadores, como lo fueron ellos para poder compartir el Evangelio. ¿Estamos nosotros siendo acaso tenemos esa proyección, esa habilidad, esa inquietud, esa destreza, esa fortaleza, esa impulso para poder llevar el Evangelio? Dice que la providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de la gran perplejidad para muchos, pero Dios nos ha dado suficiente evidencia de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendemos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es siervo mayor que su Señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Los que son llamados a sufrir tortura y martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. Yo se los he dicho en algunas de las meditaciones: si Dios fue perseguido, ¿qué esperamos nosotros? Ahora, la recompensa no la esperes aquí en esta tierra. La recompensa no viene aquí. Probablemente aquí puedes recibir una buena casa, una bonita casa, un bonito auto. Tienes un trabajo, tienes una familia, tienes un ejemplo de vida para muchos aquí. Pero lo eterno es lo que dura. Lo verdadero viene de lo alto de los cielos. Enfoca tu mirada donde debes de enfocarla, donde está Dios. Te invito para que medites en esto y nos sigamos preparando cada día. Nos hemos ido con la meditación una vez más. Están muy interesantes. A mí me encanta cuando puedo entender el plan de Dios. Te invito para que medites en esta mañana. Que Dios me les bendiga grandemente. Como siempre les recuerdo, mi nombre es Arturo Sánchez. Nos vemos mañana en la próxima. Chao, chao.